El día de hoy ya contamos con la presencia de Violeta Sarmiento, ella es directora de la obra de teatro Iris hace sala. ¿Cómo estás? Bienvenida, Violeta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues, Oye, pues invitándolos a hacer sala. Eso. ¿Qué es hacer sala? Hacer sala es un término que se usaba en el siglo XVIII, que es simplemente reunirse frente a frente con amigos, conocidos, para platicar Mira e intercambiar opiniones acerca de muy diversos temas. Un término que se perdió ya, ¿verdad? Ya no. Pues no justamente Iris, que es una pequeña que vive sola, es la hija única, le regalan de cumpleaños, tiene 8 años, que se ve un poquito más grande, se ve como de 25 años porque está muy bien educada por su madre, que es una mujer de letras, le regala un diccionario y ella descubre el término hacer sala y le pregunta a su mamá, ¿por qué ya no existe eso? Así es. Y le dicen, no lo sé, pero tú tienes la distinción necesaria para hacerla renacer. No, pues imagínate, siendo hija de una señora que obviamente de letras, pues claro. Exactamente, y entonces es así que ella propone, invita a la gente, a sus amigos imaginarios, que en este caso está rodeada de libros, de instrumentos musicales, de plantas, y empieza a hacer sala, hasta que de repente llegan los invitados reales. Y pues es hacer sala, nos va a platicar acerca del amor, del lenguaje, del nombre, la importancia que es el nombre y cómo puede cambiar una letra tu identidad completamente, nos va a hablar de la muerte, nos va a hablar del crecimiento y bueno, es un viaje por todos los sentidos, por distintas artes, es un trabajo multidisciplinario, hay música en vivo por Carlos Cuevas, que está en el acordeón, hay piano, hay cajón. Iris, interpretada por Patricia Yáñez, nos va a tocar también algún instrumento, el ukelele. Y bueno, es una obra para toda la familia. A partir de los 8 años, los niños salen felices, salen bailando, salen queriéndose acercar a los libros, a la música. Y pues nos encontramos en el foro ¿A Poco No? ¿Sabes dónde está el ¿A Poco No? ¿En dónde está? ¿A poco no lo saben? Es un nuevo espacio que está detrás del Teatro de la Ciudad. Esto es en el centro. El metro más cercano es el Metro Allende, está a 2 cuadras. Estamos los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hasta a partir de este fin de semana, hasta el 19 de junio. Es la fecha que van a estar ahí. Oye, y a ver, cuéntanos, ¿cuántos actores participan en escena? ¿O nada más es Iris con todo su mundo imaginario y de repente cuando los niños presenciales, o cómo están, actores presenciales, o cómo está? Exactamente, es Patricia Yáñez interpretando a Iris y Carlos Cuevas en la música. Ay, entonces es un diálogo de alguna manera entre la música y las palabras y la poesía. Y pues bueno, como pueden ver en las imágenes, está ambientado en un jardín podríamos decir surrealista, donde hay libros y hay música, y hay palabras y hay crecimiento en todos los sentidos. Qué maravillosa oportunidad de que también, como dices, los pequeños se acerquen un poco más a la parte cultural, la vean desde otra perspectiva y puedan tener esa inquietud, ¿no? Claro, y también algo importante es, ahorita hay un movimiento muy fuerte en la dramaturgia canadiense. El texto es de Dominique Parent-Leboeuf, ella es de Montreal. Y bueno, todo comenzó desde la traducción del texto. Yo hice la traducción, di con ese texto y dije, esto me habla a mí, es un idioma universal. Y desde luego, fue escrito allá, pero aquí ha tenido una fuerte repercusión y movimiento, que es lo que queremos compartir, justo romper estas fronteras del idioma. Realmente los niños son niños en todos lados, que en un principio esto no fue pensado para niños. Lo traduje pensando y se montó pensando en el niño que traemos todos adentro. Claro. No nada más para el niño real, sino para nuestro niño interior. Violeta Sarmiento, directora de la obra de teatro Iris hace sala, que se está presentando en el foro ¿A Poco No? Sábados y domingos a las 13 del día, a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias, te agradezco en el alma. Ya estaremos yendo a disfrutar de esta muy bonita obra. Por Muchísimas supuesto, gracias. los esperamos en esta breve temporada. Muchísimas gracias.